Hola, ¿cómo están? Hablamos de amor, hablamos de caramelitos. Miren, por favor, llegó el chiflete, como les digo en el tuto. Miren esto, miren esto que es soñado, queda divino. ¿Cómo podemos decorar nuestras puertitas, nuestras ventanas? Acá tenemos unas pequeñitas, miren lo que son. Seguro que va a venir acá a mi escritorio para alfiletero, para decorar nuestro rinconcito en el taller, porque es muy peque. Pero miren cuántas cosas podemos hacer, incluso algún ventiluz que padezcan ustedes un chiflete, algo así chiquitito también andaría perfecto, ¿eh? Pero miren, esto lo hicimos como muestra para el tutorial. No, son lo más divinas estas casitas. Es un pueblito de duendes, parece precioso, que podemos aprovechar todos esos ovillitos, esos restitos que tenemos. Incluso en las laneras venden ovillitos pequeños que se usan para bordar o para hacer trabajos chiquititos. También pueden buscar colores que les gustan y no tienen que comprar un ovillo grande. Pero en casa seguro que esos colores que andan sueltos, esos ovillitos que están en bolsitas, en cajones, es el momento de utilizarlos. Miren qué belleza este trabajo, cómo nos podemos lucir. Y ahí en el tutorial tiramos varias ideas para poder hacer estas casitas divinas y disfrutarlas en casa o como salida laboral, por supuesto. ¿Qué les parece si nos ponemos a hacer estas bellezas? Yo sé, estoy más que segura que están profundamente enamorados. Miren lo que es esto, qué divino. En este caso es para parar el chiflete, ¿no? De casa, que hay tantos modelos para hacer, todos tan lindos. Pero a esto mismo ustedes solo lo rellenan como para un almohadón, incluso lo pueden hacer hasta un poquito más grande y lo ponen o en la lapicera o en la cabecera de una cama o en el borde de un sillón y lo usan como almohadón para enamorar. Este bosquecito de duendes, las casitas, miren qué belleza, cómo podemos jugar. Acá sí que podemos jugar, ¿eh? Se los muevo un poquito ahí para que ustedes vayan viendo y buscando el material que más les guste. Yo lo tejí con lanas. ¿Por qué? Porque primero que me encanta tejer con lanas. Y todas mis lanitas que las tengo por acá, pero ahora los voy a correr las casitas. Del lado de atrás no tiene nada bordado, porque se supone que esto va apoyado contra y tiene peso ¿eh? Porque es para los chifletes. Lo voy a dejar por ahí atrás. No saben qué ansiedad que tenía para hacer este trabajo. Pero son muchas cosas que queremos compartir desde aquí del canal. Entonces, bueno, cada tanto le va llegando los turnos de todos los trabajos que fui haciendo para nuestro canal hermoso. Miren lo que tengo acá. Yo sé que el 99,99% de ustedes tienen esto y mucho más. Es el momento. Es el momento para usar esos ovillitos que tengan. Puede ser hilo, puede ser lana, incluso los pueden mezclar. Usen todo lo que tengan. Esto es para el chiflete de una puerta. Así que acá se pueden explayar con material, con colores, con todo lo que tengan en casa, porque lo van a usar y les va a encantar. El trabajo final ya lo vieron, divino. Para hacer este trabajito, ¿qué vamos a necesitar? Todos los requechos que tengan y las madejas y los colores que ustedes tengan del material que quieran tejer esto. Yo acá tengo un montón más, pero bueno, andan por acá por la mesa. ¿Qué otra cosa vamos a necesitar? Vamos a necesitar un poco de vellón, porque también lleva un poco de relleno de este tipo. Y otra cosa que vamos a necesitar, miren, yo acá lo tengo embolsado y lo forré con una telita. Es una bolsita, puede ser de arena, de alguna semillita. Las semillitas, si la van a poner o arroz, si los van a poner en la bolsita que va a ir para la humedad abajo en el piso, las pueden poner al horno. Hay que tostarlas porque si no, si les agarra humedad van a empezar a brotar y esto va a ser un bosque de verdad. Pero por ejemplo, tiene arena. Tiene unas cuantas bolsitas bien envuelto y luego lo pueden poner sin la tela, pero yo agarré un pedacito de tela que tenía y la embolsé. Tienen que sacar la medida del ancho que quieran para su puerta, ventana o
la medida que quieran, si esto lo quieren trasladar a hacer a un almohadón. Entonces van a sacar el largo y ya les voy a pasar cuánto mide más o menos esto, porque vamos a hacer una muestra. No voy a hacer todas las casitas, voy a hacer para 3 casitas para que ustedes vean cómo hacerlo y después le van a agregar todas las casitas que ustedes quieran. Entonces, aproximadamente de alto la bolsita tiene 7 centímetros. Y para 3 casitas, ustedes después van a sacar la cuenta y van a ir agregando. Tiene aproximadamente unos 20 centímetros. Después les voy a pasar el largo total del que hice yo para la puerta para mi puerta. Entonces, primero esto, no todo el alto de las casitas porque luego viene el relleno. Entonces es simplemente para cubrir. Vieron que ya también las venden a estas para quien no quiera coser o bueno, le sobra unos billetuli porque también valen lo suyo. Pero si tenemos en casa para hacerlo, mucho mejor. Pero si no, los venden a estos choricitos que son para cubrir los chifletes de ventanas y de puertas. Este es caserito. Así que bueno, tienen que tener más o menos esta medida para que alcance a cubrir donde va el chiflete de lo que tengamos. Y luego es relleno. Bien, ya les pasé la medida de esto. Ahora, con una aguja número 4, la mía que tengo aquí, y vamos a hacer una pequeña muestra como les mencionaba. La altura que yo le di a las casitas, o por lo menos a una parte, porque el techo va aparte. Estaba buscando la otra hebra, acá está. Los techitos van aparte y son distintos para que, bueno, quede mucho más gracioso este trabajo y que quede más bonito. Yo busqué una serie de colores más bien neutros, entre comillas, tostadito suave, un celeste suave, un natural, usé poco porque como va a ir al piso, algún marroncito, grisecito, así, ¿no? Como para lo que serían las paredes de las casitas. Luego el colorinche viene después, viene turquesa, amarillo, bueno, todos los colores que tengan como para que resalte, que va a ser la decoración y los techos. Entonces, como base para las paredes de estas casitas, colores neutros. Y los más fuertes los guardamos para decorar después. Puede ser gris, miren, estos serían colores más bien suaves si ustedes quisieran hacer para las paredes. ¿Ven? Colores así suavecitos. Y el resto lo dejamos para luego levantar con los techitos y todas las decoraciones que tiene. Tampoco colores muy oscuros, porque tiene que ser un trabajo alegre para esto. Bien, para la base de mis casitas vamos a tejer una cadena para empezar con 28 puntos. 28 puntitos. Me quedo tejiendo. Bueno, estos 28 puntos va a ser la altura de mis casitas. ¿Cómo lo vamos a medir? Lo vamos a medir así. ¿Ven? Por ejemplo, bueno, ahora vamos a empezar a tejer. Yo elegí medias varetas para... No varetas, porque la vareta queda mucho más abierta. Podría ser punto bajo o podría ser medias varetas. Yo lo voy a tejer con medias varetas. Pero ¿qué les quiero mostrar? Nosotros lo que tenemos que lograr con estos 28 puntitos, ahora vamos a tejer las medias varetas, pero para que ustedes noten cómo viene la mano. Cuando hagamos el paño, el largo que necesitemos, tenemos que lograr esto. ¿Ven? Que envuelva el chorizo y luego nos va a quedar para rellenar parte de la casa y parte de los techos con vellón. Entonces, nosotros vamos a tejer así una franja larga que ahora les voy explicando. Yo elegí medias varetas, pero ustedes, si quieren, lo pueden hacer con punto bajo también. Entonces, cadenita y comienzo a tejer, voy a soltar hebra, todo este trayecto de 28 cadenitas con medias varetas. Ahí. Me parece que esta es la tejí vareta, estaba charlando. Va de nuevo. Ahí, medias varetas. Que no es un punto ni tan cortito ni tan largo, porque tampoco quiero huecos. Las varetas las puedo tejer después en el momento de decorar y todo eso. ¿Ven? Así.
todo medias varetas. Me quedo tejiendo. Así de simple. Ahora voy a volver y también vuelvo con medias varetas. ¿Cuántas hileras? Bueno, nosotros vamos a tejer en principio tantas hileras como nosotros, que cada uno quiera. ¿Por qué? Si yo le doy 4 hileras, por ejemplo, de medias varetas, me va a quedar una casita finita. Y si yo le doy 6, 8 hileras, con este mismo color estoy hablando, que va a ser para el frente de una casa, me va a quedar una casita como más, va a quedar más ancha, más gordita. Y eso es lo divertido. Yo le voy a dar entre 6 y 7 y en algunas 8 hileras por color. Entonces yo me voy a quedar tejiendo aquí 6 o 7 hileras con gris, corto la hebra, incorporo un segundo color, vuelvo a tejer. Por ejemplo, si en esta hago 7 hileras con gris, así, tejiendo todo media vareta, en la próxima casita, para que quede más divertido, puedo hacer, si hice 7 en esta, en la próxima puedo hacer 6 hileras o puedo hacer 8 hileras. Y luego con un tercer color puedo hacer una casita con 5 hileras, por ejemplo, que me quede un choricito, una casita bien finita. Entonces, lo gracioso es eso, que nosotros le vamos a dar diferentes anchos a las casitas y también después vamos a jugar con la altura de los techos. Entonces se hace un pueblito de estas casitas de duende que va a quedar súper divertido. Porque si las hacemos todas iguales, sí va a quedar bonito, va a quedar vistoso, pero la gracia de este trabajo es hacerlas diferentes o apenas diferentes. Me quedo tejiendo 6 o 7 hileras en gris. Voy a incorporar otro color que tengo por aquí. Otra vez 5 hileras y otra con 6 hileras de nuevo y así diferentes, de diferentes formas. Miren. Esto es lo que les menciono. Acá, por ejemplo, habré hecho unas 8 porque es más ancha. Pero esta tiene poquitas hileras. Esta tiene una más que esta. Y esta tiene 2 o 3 más que esta. Y así es lo divertido. Nosotros vamos a ir tejiendo varias en diferentes hileras por color. Muy bien, acá 7 hileras de gris, 6 hileras de este color tostadito, 8 hileras de este celeste o azul. Ustedes van a seguir sumando hileras hasta el tamaño que necesiten de largo. Así que bueno, yo como voy a hacer una pequeña muestra, con estos 3 es suficiente. Ahora vamos a agregarle los techitos. Yo por acá había puesto un par de alfileres para adelantar uno de los techitos. Pero miren qué simple que es. A cada lado vamos a hacer un techito. La forma que ustedes quieran. Entonces yo voy a agarrar algunos de los colores. Bien, acá tengo una naranjita para este color. Pero ustedes busquen colores lindos que resalten. Y miren. A este lo hice como un triangulito pequeño. Todo en punto bajo. Pero lo pueden hacer más largo y cerrar. Los pueden hacer cuadraditos. Los pueden hacer como redonditos. Todos van a tener un techito diferente como para que quede gracioso. Aquí miren, voy a tomar acá en este mismo punto porque luego cuando se cierra, pero no hago el punto ahí, me paso al lado para que queden bien unidos uno entre otro. Ahí. Esperen que se me enganchó una hebrita. Bueno, acá voy a hacer alguno, pero ustedes busquen qué formato le van a querer dar. Acá sí tejí todo con punto bajo. Vamos a ir cubriendo todo con punto bajo. Lo que estoy haciendo de este extremo lo van a tener que repetir de este otro lado.
Ustedes van a contar los puntitos para que les salga igual. Recuerden que esta pieza luego se dobla al medio. Yo estoy haciendo punto bajo, pero les quería mencionar algo. Si ustedes en este trayecto quieren hacer, por ejemplo, algún punto en relieve, pero que quede bien cerradito, lo pueden hacer. Acá voy a hacer así. Voy a tejer la misma cantidad de puntos, así hacemos un techito más elevado y luego lo vamos a ir cerrando arriba, que tenga alguna forma diferente al que hice en principio, ese rosadito, al que adelanté. Como tiene el trabajo original, ¿no? Tiene todos techitos de diferentes colores y también con diferentes formas. Miren qué simple, ¿ven? Lo estoy elevando un poquito más. Voy a hacer una hilera más para darle esta altura que estoy buscando. Y luego sí lo empezamos a cerrar. Pero ustedes elijan, jueguen con la agujita. Háganlos de diferentes formas. Si quieren incluir algún punto en relieve lo pueden hacer. Busquen que quede bien cerradito, eso sí. Me refiero a que no hagamos varetas, que es lo que lo va a hacer calado. Bueno, voy a hacer una hilera más con la misma cantidad de puntos. Entonces este sigue recto y luego lo vamos a hacer o en punta o redondito. Bueno, ustedes van a buscar las formas. Acá solo estoy tirando puntos y viendo ahora mismo en este momento, decidiendo cómo lo quiero hacer. Ahora sí, aquí voy a hacer una cadenita y salto el punto de al lado, o sea, no tejo el de orillo, tejo en este. Ahí. Y comienzo a hacer un poco más pequeño esta parte. Recuerden, lo mismo que hago aquí, lo vamos a hacer en el otro lado. Bien, acá voy a tejer este. Y estos los tengo que hacer una disminución. Entonces directamente voy a saltar este punto y tejo aquí. Hice una disminución de este lado y una de este lado. Cadenita, giro, salto este punto y tejo el que viene. ¿Ven? Y lo vamos achicando un poquito al techo en la parte superior. Acá voy a repetir lo mismo. Tengo que saltar este punto, este lo tejo, salto este y tejo aquí. Miren, si lo doy vuelta, que este va a ser el frente, ahí empieza a achicarse. Voy a tomar un punto más. Entonces este techito me va a quedar más alto, pero lo cerramos en la parte superior, más alto que este. Y acá repito, voy a hacer una última disminución. Tejo este lo salto y tejo ahí. Hasta acá y lo dejo recto. Lo pueden terminar en piquito también, pero para hacerlos diferentes, ven, este termina en forma de pico, este termina en forma recta. Lo mismo voy a girar y hago de este lado. Y aquí hago cualquier otro techito. Puedo hacer una hilera de puntos bajos y luego lo voy achicando como para que quede redondito. O puedo repetir este estilo de techo, lo hago más alto, lo hago recto ahí y vuelve a bajar. O puedo hacerlo un poquito más alto que este y también hago un piquito. Jueguen. Me voy a quedar tejiendo otro exactamente igual del otro lado y termino esta pequeña muestra con algún otro techito, pero ya saben ustedes que es muy simple. Igual todavía falta la terminación, pero esto sería la base. Me quedo tejiendo a terminar estos que me quedan y ya seguimos. Listo, acá terminé este lo hice más elevado y acá lo achiqué con algunos puntitos. Y a este más o menos lo hice parecido, pero con menos hileras.
y este tiene piquito. De los dos lados repetimos el mismo movimiento. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Esto va a quedar en suspenso. ¿Ven? Ahí. Vamos a doblar a la mitad y vamos a cerrar este lateral y este lateral. Entonces, acá tengo este azul. Lo mismo que hago de este lado, que se los muestro, lo vamos a hacer del otro lado. Esperen que perdí una punta, no sé dónde anda, ahí está. Lo hacemos del otro lado. Los techitos van a quedar ahí en suspenso. Vamos a doblar bien a la mitad y unimos con puntito bajo acá. Los techitos quedan en suspenso para después. Acá simplemente, si quieren lo pueden coser, pero bueno, yo acá le hago una hilerita de punto bajo. Y cerramos los laterales para ya poder colocar el choricito con peso, con arena o con semillas, con poroto como con piedritas, o los que venden en las tiendas también puede ser, que creo que los que venden en la tienda me parece que tienen arena. Bien, así, fácil, fácil, ¿ven? Hasta el último puntito. Y lo mismo voy a hacer del otro lado. Todos estos hilachas que andan dando vuelta, después las vamos a esconder. ¿Ven? Y nos va a quedar como una bolsita. Ahora me quedo a cerrar esto de este lado con este mismo color en gris y ya les muestro cómo seguimos. Bien, miren cómo les tiene que quedar. Es una bolsita. Entonces, ahora viene el momento de colocar el peso ahí y un poco de relleno, porque lo que tenemos que hacer es unir los techos. Si quieren, el relleno lo pueden poner después, que creo que va a ser mejor. Entonces, los techos, vamos a empezar a unir cada uno con su color. Si quieren, si no, lo pueden hacer con algún color contraste y le van a... Porque después viene toda la decoración extra, que es lo que adorna todas las casitas. Yo los hice con cada uno de sus colores, los fui cerrando. Y vamos a ir dejando una abertura para luego rellenar. ¿Por qué se los menciono? Porque esto es una pieza cortita, pero el otro es bien largo. Entonces, no vamos a cerrar todos los techos y después ir colocando relleno desde el otro extremo. Entonces, pueden cerrar dos techitos y lo van rellenando. Y así, cierran otros dos y lo van rellenando, porque la otra pieza es mucho más larga. Entonces, voy a buscar, a ver con qué. Este tiene dos colores, así que lo vamos a cerrar con dos colores. No me acuerdo bien qué colores usé, son dos rosados, un rosado y un beige. Los voy a cerrar con esto. Entonces voy a cerrar el primero, por este no me preocupo, después lo voy a esconder con una aguja. Y para cerrar los techitos, igual, de la misma manera, ahí, ven que ajusto y con puntos bajos vamos tomando las dos piezas. ¿Ven? Ahí. Yo lo hice con puntos bajos porque me pareció que queda bonito, es práctico, lo hacemos rápido. Porque recuerden que luego viene toda la decoración. Eso sí, se tienen que fijar que queden los dos parejitos, las dos tapitas que tejimos. Ahí. La verdad es un trabajo divino, súper original, vistoso, colorido, alegre y útil, porque nos sirve para tapar ese chiflete que nos entra por debajo de la puerta. ¿Ven? Así lo fui cerrando a los dos techitos. Ahora vengo de este lado. Por eso les menciono, los pueden ir rellenando de a uno, terminan uno y le van colocando relleno, porque en la parte de abajo, en la parte de la casita, va a ser más fácil, pero los techitos vieron que tienen cada uno este bordecito hacia arriba, entonces tienen que ir empujando de a poco el relleno.
Ustedes se van a fijar, tienen que trabajar siempre lo más cómodo posible, lo que a ustedes les resulte más práctico. Ahí. ¿Ven? Y vamos buscando estas tapitas. Recuerden que la otra pieza, si ustedes lo hacen largo, les va a costar un poquito porque tienen una pieza rígida abajo, por debajo. No es que estoy cerrando los techitos y no hay nada dentro de esta bolsita. Ahí está, ahí llegué hasta el final. Bien. Otra opción es cierro así los techitos primero antes de poner el choricito y antes de cerrar uno de los laterales. Entonces ustedes van cerrando los techitos, dejan alguna abertura cada tanto para poner el relleno y luego por un costado ponen este choricito. ¿Por qué se los menciono? Porque acá tengo el choricito que es cortito, el otro es más largo y van a tener que movilizar un poco más con sus manos, con sus deditos. Es un poco más trabajoso, pero no es que no se puede, ¿ven? Yo lo hice y quedó ahí bárbaro. Ahora voy a cerrar el naranja, este hilito lo puedo dejar adentro, de la misma manera. Y vamos a ir acompañando la forma que le hemos dado al techito, ¿ven? Acá viene en disminución y arriba recto. Bueno, lo mismo voy a hacer, pero ahora en este caso con el color naranja. Esto es muy fácil. Ahí. Entonces ya saben, si ustedes no pueden trabajar con el choricito este pesado de arena que está por dentro de la bolsa, dejan uno de los laterales abierto y después se lo colocan. Y van cerrando de a poco los techitos, porque como hay que ir tomando estas piecitas, tenemos esa pieza rígida abajo, le tenemos que hacer una toma. Le tengo que hacer una toma a la pieza y con los deditos ir manejando los puntos. Si también quieren ustedes, estas colitas las pueden sacar antes. Yo se las dejé porque se las voy a ir tejiendo a medida que voy cerrando. Pero si no quieren que les moleste, las pueden sacar para el momento de cerrar aquí estos techitos, no les moleste. Bueno, una vez que llegué aquí arriba, voy a acompañar estos puntos. Entonces, este techo me va a quedar recto en la parte superior. Y eso va a ser lo gracioso. Ustedes le van a dar diferentes formas para que quede vistoso. Ya es vistoso de por sí, pero... Bien, ahí. Y ahora comienza a bajar. Fácil, nada complicado. Lo único que sí les aviso que ese choricito es como que nos tiene ahí un poco, que no nos deja mover mucho la pieza. Pero nada más. Ven así. Yo voy a cerrar dos y ya coloco un poco de relleno. Quería mostrarles esta parte. Y después, cuando termine de rellenar bien, cierro el último. O por lo menos cierro la mitad de este otro que me queda y termino de rellenar. Eso lo tienen que ir viendo. Ahí. ¿Ven? Ya cerré dos. Pero voy a aprovechar esta abertura para llegar con mis dedos y ir rellenando. Porque si no, después no lo van a poder hacer. Entonces ahora sí, voy a colocar un poco de este relleno. Que tiene que llegar hasta aquí. Por estos hilitos no me preocupo porque después con una aguja lo voy a llevar hacia adentro. Pero si ustedes quieren, bueno, empiezan a esconder ahora todas esas hebras que nos quedan dando vuelta y evitan que les moleste de alguna manera. Ahí. Yo todas esas hebras se las dejo para adentro porque después va a faltar un detalle más una vez que terminemos las casitas, que ya vamos a llegar a ese punto. Pero ven, nada difícil. Cuando veo que quedó, déjenlo que quede gordito porque luego nosotros tenemos que dividir
Y esto tiene que tener esa forma en las casitas que quedan tan graciosas. Y acá también me voy a poner a tejer la mitad de este techito y dejo una abertura para terminar de rellenar. Que voy a hacer exactamente lo mismo que hice aquí. Bien, miren cómo les tiene que quedar. ¿Ven? Acá ya escondí todas las hebras. Y les queda esta pieza gordita. Ahora vamos a hacer división de territorio acá. Vamos a hacer la medianera. ¿Cómo vamos a hacer la medianera entre vecino y vecino? La parte donde está la bolsita, ahí va a ser el tope donde nosotros vamos a enhebrar una aguja con uno de los dos colores, cualquiera, ustedes vayan eligiendo, que es donde vamos a ir pasando esa costura, pero no la vamos a coser aquí abajo, porque si no, la arena va a ambientar, se va a ir para todos lados. Vamos a coser solo la parte que tiene el relleno. Entonces, yo puedo ir por detrás, así hago un nudito, ahí, y salgo, siempre buscando la altura de donde llega la bolsita de arena. Acá voy a dejar una hebrita para hacer un doble nudo que me permita a que trabe. Ahí. Entonces, acá me va a quedar la puntadita y acá voy a aprovechar para hacer un nudo bien apretado. Esta hebra luego la vamos a esconder por dentro del tejido. Una vez que está el nudito, ahora empezamos a pasar de un lado hacia el otro. Y le vamos dando puntaditas. Bien por la medianera. Así no tenemos conflictos con los vecinos. ¿Ven? Ahí. Fuera de broma, así vamos a ir dividiendo una casita de la otra y que no parezca todo una pieza sola que no queda tan bonito. ¿Ven? Solito con las puntadas y el relleno que tenemos, yo entro por acá, lo muevo mucho pero para que puedan verlo. Ahí, ven que solito se va haciendo la división. Entonces voy saliendo. Son pocas puntadas porque son pequeñitos estas casitas. Ahí. Hasta llegar al borde del techito. Pobrecita, la estoy mareando, pero voy acomodando la pieza para que ustedes puedan. Imaginen esto bien largo. Bien largo, no sé si lo van a poder revolear tanto como lo estoy revoleando, pero más que nada es para poder mostrarles a ustedes. Ahí. Ya voy llegando hasta aquí arriba. Y hacemos bien la división. Ahí está. ¿Ven? Entonces queda bien marcado. Al tener relleno, se marca bien cada una de las casitas. Con este voy a hacer exactamente lo mismo. Puedo elegir este color tostado o puedo elegir el azul y coso sobre el azul. Vamos a hacer lo mismo con estas casitas y bueno, si lo hacen más largo, acá voy a aprovechar a hacer un nudo y a esconder la hebra por dentro. Luego voy a enhebrar esta otra hebra y también la voy a esconder por dentro. Fácil, es un trabajo muy simple. ¿Ven? Así, miren qué bonito. Me quedo haciendo esta y ya empezamos con la decoración final. Miren qué tengo acá. Bueno, primero les muestro. ¿Ven cómo les queda así? Así, todo largo que ustedes deseen, el choricito. ¿Ven? Tiene buen peso. Incluso para decoración, hacer uno así pequeñito queda precioso. ¿Qué tengo acá? Tengo puertitas. Ustedes pueden combinar con el techo si quieren o simplemente decoran con diferentes colores que queda muy gracioso. Puede ir a un costado o puede ir en el medio, o a un lado o al otro. Como a ustedes más les guste. Como tienen que hacer un montón, bueno, les va a dar la posibilidad de elegir un montón de formas como para decorar estas casitas. Recuerden que no la pueden pegar muy abajo, ven, ahí más o menos, porque esto cuando queda apoyado tiene que tener una base esa puertita. Esto es lo que vamos a hacer ahora. Para esta tengo acá un hilo color rosa o lana color rosa y vamos a contar, a ver,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenitas. Como para empezar. Combinen con colores. Ya saben, todos los colores que tengan. 5, 6, 7, 8. Acá estas puertitas yo las hice con... Algunas tienen ventanitas. Esta, por ejemplo, acá. Miren. Voy a sacar el filo. A ver si lo ven ahí. Si les pongo ahí el huequito. Tiene ventanita, ¿ven? Y esta no tiene ventanita. Entonces, esta tiene una ventanita ahí. Casi no se ve, pero está. Vamos a hacer así. Una vez que tienen 8, 9, si la quieren hacer más larga, la quieren hacer rectangular, no tiene que ser así tipo forma capillita, la pueden hacer como ustedes quieran. Levanto mi primer vareta y comienzo a tejer una varetita al lado de la otra. Ahí estamos haciendo la mitad de la puertita. Miren qué bonito. Tienen para entretenerse acá, porque para decorar pueden elegir. Tejo la última. Ahí. ¿Ven? Ahora, si yo quiero hacer estas ventanitas, entonces van a ser así. 1, 2, 3 cadenitas al aire y acá en el medio tejo una vareta. ¿Ven? Ahí ya hice una ventanita. 1, 2, 3 y tejo la vareta que sería de este costado. Hago la segunda ventanita. ¿Ven? Ahí. Y ahora bajo. Si ustedes no quieren hacer ventanitas, directamente rellenan todo con varetas. Todo acá bien llenito con varetas y queda sin ventanas. Y siguen tejiendo las varetas hasta abajo. Tienen las dos opciones. Quieren hacer una puerta en forma rectangular, también pueden hacer una en forma rectangular. Acá pueden jugar, divertirse y utilizar todas las formas que quieran porque queda divino. Bien, llegué a la última vareta. Cadenita para nudo. Y ahí está. No va a quedar así flaquita. Ahora le vamos a dar todo un borde con otro color. Algún color que resalte. Yo acá tengo este violeta que queda muy bonito. Ahí está, estaba buscando la otra. Ahí. Y ahora pueden empezar desde abajo y hacer todo el contorno o simplemente este contorno aquí al costado y también va. Pueden enhebrar toda la vareta o solamente, o sea, todo el punto de aquí arriba o solamente la parte de atrás. ¿Ven? Y van tejiendo punto bajo. Entonces con este puntito ya se ensancha un poquito más la puerta. ¿Ven? Así. Pueden hacer este trabajito y que queda bonito también. Ahí. Y acá en las cadenitas. Pincho las cadenitas. Y voy dando toda la vuelta a esta pequeña puerta. Ahí. Bueno, acá como tienen que hacer unas cuantas, a todas les van a hacer algún detalle diferente seguro. Porque queda muy lindo. Ahí, estoy llegando al final. Y luego es esconder, obviamente, todas estas hebras que nos van a quedar dando vuelta. Si quieren lo terminan acá, también con el mismo color o no. Bien, acá la puertita se hizo un poquito más ancha, ¿ven? Ahí. Esta va a ir ahí. Y la grisecita ahí. Entonces, las pueden coser, las pueden pegar. Yo las voy a pegar con la pistola encoladora, así que va a ir rápido. Pero las pueden coser tranquilamente. Si quieren hacer algún detalle más, pueden hacerle todo un hilván alrededor. Ah, me faltaba el picaporte. Lo vamos a hacer con este violetita, el picaporte. Así resalta.
que vieron lo que es, no, es un chiste, pero bueno, queda súper divertido. El picaporte puede ser apenas 2 puntaditas, ya tiene el picaporte, puede ser un nudito y tienen un picaporte. Si este lo tiene de ahí, a ver dónde se lo vamos a hacer, lo vamos a hacer de este costado. Ahí. Miren qué bonito y qué simple. Ahí puede ser simplemente así una hebrita o lo pasan 2 veces. 2 veces. O lo pasan por dentro y lo van enrollando. Para que tengan varias formas de hacer este picaporte. A ver si lo puedo pasar por abajo. Ahí. ¿Ven? Lo van enrollando acá mismo y se hace más gordito. Y después me voy hacia abajo. Listo. Ese es el picaporte. Miren lo que es, qué bonito. Después si quieren hacer acá remarcar con algún otro color, también lo pueden hacer. Acá simplemente voy a hacer un nudito. Todas estas hilachas van a quedar ahí atrás. Y las que no, las voy a esconder con la agujita. ¿Ven? Estas de borde, por ejemplo. Pero bueno, todo esto, ahí vamos preparando. Vamos preparando a ver dónde. Ahí la voy a ubicar ahí, así no queda tan pegada ahí. Bueno, ¿qué van a tener en cuenta? Esta va a quedar de costado. Entonces, esta me queda de este costado. Acá le voy a bordar las florcitas. Yo elegí bordarle florcitas. Ustedes se van a fijar. Y ya saben cómo bordo. Que siempre me quejo, no sé bordar. Yo tiro puntos nada más. Acá lo voy a dejar de este costado y también le voy a hacer aquí florcitas, y a esta la voy a colocar un poquito más hacia este costado, pero puede ir al medio y hacen florcitas a los dos lados o hacen hojitas. No quieren hacer bordaditos, no sé, le pegan algo, lo decoran con algo, no lo van a dejar así peladito porque pobrecita, es como que vienen las casas cuando tienen los frentes, pobrecito, que le hace falta un poco de verde. Bueno, ¿qué otra cosa vamos a hacer? Le vamos a hacer una especie de aleritos. No todos tienen aleritos, algunos tienen, otros no. Y vamos a integrar alguno de los colores o algún color en contraste que quede bonito. Por ejemplo, este tiene la puertita con rosa y este color durazno. Bueno, vamos a elegir ese color. O puede ser uno similar, o puede ser uno que haga contraste o que quede bonito entre ellos. Y vamos a hacer, por ejemplo, hay una de las casitas que tiene una especie, se las voy a traer, lo que pasa es que es tan largo y no sé cuál elegir para mostrarles. Miren, ¿ven? Tienen unos arquitos de cadenas. Este no tiene nada, pero las florcitas llegan hasta aquí y acá arriba tiene un corazoncito. Esta tiene una ventanita que ahora la vamos a hacer, pero no tiene nada, ¿ven? Pero acá tiene estas florcitas bordadas. Este tiene unos abanicos y acá tiene un circulito con una rosa bordadita. Este no tiene nada, pero tiene esa ventanita. Y este tiene una tirilla de medias varetas. ¿Ven? Todas están diferentes. Este no tiene nada, pero tiene el corazoncito, y este tiene una varillita. Entonces vamos a elegir alguno de esos, porque acá tengo 3 nada más. No puedo mostrarle todos, pero vieron que son simples. Bien, para hacer esos rulitos que tiene una de las casas, vamos a hacer así. Una cadenita. Tejo 2 puntos y acá voy a tejer 6 cadenas. 5, 6. Vuelvo a este segundo punto de cadena y tejo un punto deslizado. Primer rulito. Una cadena de separación o 2 pueden hacer. Yo voy a hacer una y otra vez 6 cadenitas. Volvemos aquí. Un punto deslizado. Y otra vez. Así van a ir haciendo rulitos como les salgan. ¿Quieren hacer un picot? Hacen picot. ¿Quieren hacer alguna otra forma? Hacen otra forma. Acá es el momento de jugar. Y esto vamos a hacer el largo de cada una de estos techitos que nosotros decidamos. ¿Ven? Algo así. ¿Ven? Que quede como un alerito. Simple, simple.
En el otro puedo hacer picot, también puedo hacer picot. 3, 5, me falta una cadenita. Ustedes se van a fijar lo que más les guste. Ahí. Bueno, así y después ustedes preparen todas las piezas primero y después van a pegar todo junto o coser todo junto, ¿sí? Bueno, me queda terminar este alerito. Bien, acá reservando los rulitos de este alero. Acá vamos a hacer, por ejemplo, abanico, podría ser, como tiene una de las casitas. Y eso es súper fácil. Ahí hacemos la cadenita que sea del largo del techito, mejor dicho del ancho del techito. Vamos a hacer una cadenita más, a ver si así funciona. Sí, y acá mismo vamos a hacer abanicos. A ver, los vamos a repartir. Tengo 3, 6, 9, 12. Entonces voy a hacer una cadenita acá, salto 2 puntos y empiezo a rellenar con varetas. Ahí. Más o menos ustedes hagan algún puntito que les gusta. Yo lo estoy haciendo al tuntún, diría mi abuela. Así. Hice 5 varetas. Las voy a cerrar aquí. Quizás no entren los 3 abanicos, pero los voy a hacer entrar. Quizás entren 2. Los voy a hacer entrar. Aquella casita era un poquito más ancha que esta, pero bueno, no importa. Ahí entraron, podrían entrar 2 también. En aquella entraron 3 abanicos. Quería ver si los podía hacer entrar los 3 abanicos, pero me parece que no voy a tener suerte. Bueno, no importa, no entran 3, entran 2. No me preocupa. Estos 2 van a ser suficientes para que hagan un alerito. Y si no, lo hago de vuelta y hago que entren 3 abanicos. ¿Ven? Porque una de las casitas tiene abanicos. Esta no calculé que estaba... era más angosta, más finita. Es un ambiente. Bueno, ustedes hacen 2 o 3 abanicos como quieran. Yo lo voy a arreglar. Voy a hacer 3 abanicos y después se los voy a mostrar. Para que entren bien, ¿vieron? Que entren 3 abanicos. Y acá simplemente pueden hacerlo. Voy a dejar acá abandonadito a los abanicos. Acá simplemente hacen una cadenita como he hecho en otras casitas. Elegí el violeta ya que la puerta tiene violeta. También vamos a tejer una cadena que sea el ancho de del techito y volví con medias varetas. O sea que hice una tirilla. Nada, simple. Es como para poner algún aplique. No se hagan problemas, son pequeños detalles, ustedes los van a ir adaptando, porque obviamente no van a ser exactamente las medidas que estoy haciendo yo, ustedes van a elegir sus propias medidas o similares. Recuerden que son varias casitas, que es lo gracioso. ¿Ven? Miren, esta tirilla es de medias varetas, así de simple. Después me quedaría esconder las hebras. El abanico voló, no importa. ¿Ven? Ahí. Esta va a ir así, simple. Entonces ya reservo esta tirilla para esa casita. Ahora, a algunos yo les agregué, como les mencioné, un corazoncito o les agregué una ventanita. Entonces ahí les voy a mostrar. Voy a traer este rojo para hacer una de las ventanitas y que resalte en alguno de estos techos. Por ejemplo, en ese podría andar muy bien. Acá vamos a hacer así. Unas cuantas vueltitas en el dedo. Ahí. Ustedes cuenten. 6 vueltitas podrían ser tranquilamente. Este trabajo lo hemos hecho en otras ocasiones para otros proyectos. Y los vamos a rellenar con puntos bajos. Entonces me va a quedar un huequito en el centro y una pieza que va a quedar gordita. Ven que voy a soltar un poco la hebra y a separar un poco. Tengo de todo acá. Ahí.
¿Ven? Lo van rellenando. Simplemente es un arito que van a ir rellenando. Y que luego también lo vamos a decorar con aguja enhebrada con algún color contraste. Así, miren. Lo van a ir rellenando. Que quede gordito. Y lo cierro. Después también pueden hacer corazoncitos. Yo hice algunos corazoncitos, ven ahí. Entonces, este arito, que después con otro color le vamos a hacer como las divisiones y que quede bonito ahí, que resalte. Puede ir ahí, podría ir acá o acá, en alguna de las casitas. Entonces, todas van a tener un pequeño detalle, un detalle diferente. Bien, y con algún color contraste aquí, lo que podemos hacer, este viene acá, no tiene el alfiler, pero se lo vamos a poner. Ahí pequeñito, acá puede ir un corazoncito, que también lo hemos hecho. Acá vamos a hacer un pequeño círculo. Es jugar simplemente, este círculo lo vamos a hacer con medias varetas, pero en un anillito mágico. Ya no va a tener un huequito. Es simplemente un círculo. A este anillo mágico le vamos cargando medias varetas. Unas 8 quizás, 2, 4, 6. Ahí. Ajusto el círculo y cierro la hilera. Entonces, luego a este círculo ustedes le pueden hacer una florcita bordada, le pueden colocar, yo no coloqué aquí brillo, porque por lo general yo voy poniendo lentejuelas, voy poniendo ese tipo de cosas. ¿Ven un circulito ahí? O puede ir acá, que resalten los colores, ¿no? Ahí, ahí, donde sea, como más les guste, ustedes buscan todos los apliques que quieran agregar. Ahora me voy a quedar haciendo de nuevo los abanicos, o le hago 2 más anchos o le hago 3 ahí como para que acompañe, o nada, porque algunas no tienen nada, simplemente decoración. Y ya nos ponemos a pegar estas piezas. Bien, acá simplemente yo elegí pegarlas, ustedes se van a fijar. Si lo quieren coser, le dan unas puntaditas. Ahí. No me preocupo, les dije que los hilitos se los dejaba porque como esto va a ir pegado. Sí, busquen de primero no quemarse. Ahí. Y por acá tengo este tipo ventanita que le hice con rojo. Lo voy a colocar ahí. Y le giré unas puntaditas con el color del alero. Acá me salieron 2 abanicos al final. Bueno, se los voy a poner igual porque es una pequeña muestra y va a quedar bien. Ahí. La puertita. Bueno, ya saben, ustedes lo pueden coser. Pero la verdad que pega, se arma más rápido. Lo voy a poner de este lado. Ustedes eligen, pueden ponerlas al medio. Sí les mencioné que pueden dejar un espacio para bordar estas pequeñas florcitas. Que ahora vamos a pasar a ese paso. A la sección bordado. Que las que bordan realmente, bueno, van a decir, ¿de qué estás hablando, Sandra? Pero bueno, como ya saben, amo todo lo que hago. No sé hacer, no sé bordar muy bien, pero dibujo con la agujita y me gusta. Si estoy conforme, listo, basta para mí. Ahí está, ¿ven? Pequeños detalles que no cuesta hacer nada porque no tienen nada complicado. Estos son abaniquitos. Acá le pueden agregar si quieren. Yo había preparado este circulito, pero me arrepentí. No se lo voy a poner para no romper estos colores que ya tiene. Ahora viene el tema de jugar con la agujita. Entonces, yo agregué varios verdes. Les voy a mostrar más de cerca. Voy a hacer uno, pero les voy a mostrar. Miren. Acá, puntadas sueltas todas. ¿Ven? No soy profesional del bordado y se nota. ¿Ven? Puntaditas sueltas. Entonces yo tomé varios verdes distintos y en cada uno le tiré todos puntaditas sueltas.
Acá imita una enredadera y va hasta arriba en el techito. Acá también va hasta arriba en el techito. Miren, ahí le puse un corazoncito. En algunas puertitas hice todo punto deslizado. ¿Ven? Acá combiné con otro color. ¿Ven? A ver qué más les muestro. Acá hicimos una ventanita como la de recién. La enredaderita. Acá tiré otros verdes con algunos puntitos. Acá otro verde. ¿Ven? Todas cosas diferentes. Acá me esmeré. Hice unos margaritones o girasoles o qué sé yo, algo parecido. Este tiene tirilla, acá hay un corazón. Ustedes jueguen. Yo les voy a mostrar apenas acá un poquito, pero ustedes se van a fijar cómo quieren decorar. Yo hice un pequeño nudito que seguro que me va a quedar por dentro. Y si no, lo vamos a intentar y lo vamos a esconder ahí. Y es tirar puntaditas, como para hacer hojitas. Ustedes se fijan, si saben bordar, mucho mejor. Mucho mejor. Si no saben bordar, lo hacen igual, porque va a quedar divino, les va a encantar. Acá me voy a ir a un costado. Estamos imitando algunas hojitas, como para después agregarle florcitas. Que las florcitas son apenas unos nuditos, unas motitas. Ustedes se fijan. Lo que puedan, si no saben bordar. Ahora si saben bordar, mucho mejor, porque van a ser detalles que las que bordan realmente hacen cosas muy bonitas. Pero bueno, acá yo juego, como siempre lo menciono, juego. A mí me gusta jugar. Acá la voy a hacer más cortito. Hacemos como si fuese pastito, lo que ustedes quieran. Bueno. En las otras casitas voy a combinar otros verdes, por eso acá simplemente me voy a llevar la hebra hacia un costado, hasta ahí. Acá lo voy a rellenar con algunas florcitas, puedo venir hasta acá, ahí me voy moviendo por dentro del tejido. Y acá también puedo hacer algún detalle más con verde, como si fuesen unas ramitas más que tenga alguna florcita o que tenga algo aquí adentro en la casita. Y luego esconder la hebra, hacer algún nudo o perderla por dentro. Nada complicado. Ahí. Entonces, ¿qué hice? Primero con verde. Todo con verde. Puede ir por acá o pueden hacer florcitas de colores. Acá también otro verde. Por ejemplo, podría usar este. Tengo varios verdes por ahí dando vuelta. Ustedes algún verde clarito y lo cambian. Y después es hacer florcitas. Como puedan, lo que tengan. Se los vuelvo a mostrar. Esto lo voy a dejar para después. Así yo me quedo a terminarlo. Y obviamente que lo van a ver en la foto, el pequeño terminado. Pero miren, ¿ven? Solamente son nuditos. Nuditos. Yo no sé bordar. Son nuditos, puntadas sueltas. Pero miren cómo quedan de bonito estos detalles. ¿Ven? Acá hice lo mismo que recién. Tiré ahí hebritas simulando hojas. Se las voy mostrando de a poquito. Acá hice una mezcla y le hice estos amarillitos que parecen margaritas mezclado entre el verde. Ven que son distintos verdes. Son todos distintos verdes. Como para que quede más bonito. ¿Le quieren agregar más detalles en los techos? Ustedes sabrán cómo quieren jugar, cómo quieren divertirse con este proyecto que es precioso. Nos va a venir requete bien para que no pase el chiflete, pero es muy, muy decorativo. Y si a esto lo trasladan a otro tamaño y lo quieren hacer en forma de almohadón o hacen menos casitas, un poquito más alto en forma de almohadón, quedaría divino, divino también, que quizás en algún momento lo podamos hacer aquí en el taller. Pero es un trabajo precioso, súper original y sobre todo muy decorativo. Espero que les haya gustado, jueguen. Ahora me voy a quedar jugando yo, bordando mis florcitas, decorando esta pequeña muestra que tengo por aquí. Jueguen, diviértanse con la agujita, como digo siempre. Y nos vemos en otro tutorial. Les dejo un beso enorme. Muchísimas gracias. Chao amigos, nos vemos.